Muy buenas noches. El día de hoy tenemos a un especialista en el tema de economía y finanzas inmobiliarios. Y también les quiero presentar a nuestro también especialista en el tema inmobiliario, en tema de la compra y ventas, que es el señor Javier Francisco y el economista Mario Chávez. Ok, entonces te comento justamente que el día de hoy vas a tener bastante información de lo que tú necesitas aprender en el rubro de lo que es bienes raíces. Muchas veces hemos visto el tema de lo que son inversiones, el tema de gestiones, pero lo que el día de hoy vas a poder aprender es acerca sobre cómo puedes manejar tus costos de construcción de repente, cómo puedes manejar fuentes de financiamiento, ahorro, inversión, presupuestos e intereses compuestos. Muchos de aquí somos inversionistas, somos de repente gestores o también metidos en el tema de construcción o el tema de ventas, compra y venta inmobiliaria. Mi nombre es David Ventura, así que voy a dejar a los dos especialistas para que nos puedan comunicar un poco más acerca sobre el tema de finanzas y economía inmobiliaria. Te comento que aparte, el taller o el día de hoy va a estar grabado, o bueno, va a estar en la página en la cual estamos transmitiendo. Igual te vamos a pasar el link para que puedas tomar en cuenta y también te comentamos que tenemos una sorpresa para ti. ¿Ok? Así que dejo acá a nuestro especialista, economista, Mario Chávez, y también acá al agente inmobiliario, señor Javier Francisco. Ok. Ok. Hola, Javier. Muy buenas noches. En esta oportunidad en esta oportunidad no tengo la oportunidad de compartir con el señor Mario Chávez, que es economista inmobiliario, que tiene una gran experiencia en el mundo inmobiliario y el cual nos estará dando su amplio conocimiento, ya que él tiene 15 años de experiencia en este mundo. Entonces, yo como agente inmobiliario, ¿no? Mi inquietud sería, ¿no? ¿Cuál es la coyuntura post-COVID en el mundo ahora, en el mundo de las bienes raíces? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Un gusto de saludarte y poder estar contigo en esta charla que hablaremos sobre economía y finanzas inmobiliarias. Un poquito para ver, ¿no? Cómo está el contexto, cómo está la economía en este momento. Venimos de una situación muy crítica, que es la cuarentena que hemos tenido en nuestro país. Prácticamente como 3 meses se ha paralizado la economía, los precios han bajado, pero bueno, ya ahora la economía se está restableciendo y ese hecho hace de que, si bien es cierto, hace unos 2 meses los precios habían bajado, ahora los precios se están recuperando. Por tal motivo, ahora el sector inmobiliario se está recuperando rápidamente. Se está recuperando rápidamente por los incentivos que está dando el gobierno a través de las subvenciones, como los programas Techo Propio en Mi Vivienda, que le está dando más flexibilización. Ha flexibilizado el hecho, por ejemplo, de que ya no necesites un 10% para poder, como capital, como inicial, para poder obtener un crédito. Ahora necesitas mucho menos, ¿no? De ahorro. Se está dando a través de la oferta y la demanda que hay en el mercado. Fruto de ello es que la Asociación de Empresas Desarrolladoras de Inmobiliarias ha dado una cifra que inclusive ha salido en gestión hace una semana, que el nivel de ventas del mes pasado ya prácticamente han igualado a las ventas del mes de febrero, que fue el último mes, digamos, que tuvimos de normal, ¿no? Porque después en marzo entró la cuarentena y bajaron las ventas de departamentos de estreno, ¿no? Entonces ya se ha recuperado. ¿Qué nos dice eso? Nos dice de que la gente está volviendo, ¿no? A invertir, porque muchos de esas ventas de departamentos de estreno, ¿no? Yo diría que hasta un 40% los compran para poder alquilar, ¿no? Los compran, los mantienen como activos, invierten, reciben un pago que es un alquiler mensual, ¿no? Y estos inversionistas van comprando otros departamentos, ¿no? Entonces, este nivel se ha recuperado. ¿Qué nos dice ahora las proyecciones que están dando diferentes economistas, inclusive el Ministerio de Finanzas? Es que el Perú el año que viene va a crecer
el Producto Bruto Interno va a crecer un 10%. Esto quiere decir que va a haber más dinamismo. ¿Por qué? Porque las políticas monetarias que se han aplicado ahora mediante el Banco Central ha hecho que se vuelva a dinamizar el mercado a través de inyecciones de crédito. En cuanto a, si uno quisiera, ¿no? Y entonces, ¿cómo uno, en cuanto a las finanzas inmobiliarias, de qué manera o cómo lo está viendo o cuál es el espectro, ¿no? actual que usted lo está viendo o ese análisis que usted nos puede brindar más mayor en ese campo? Yo lo veo muy bien, porque, por ejemplo, es un buen momento en que los gestores inmobiliarios deben ir al campo y buscar inmuebles, porque es el momento de invertir, ¿no? Es el momento de invertir porque los precios se están recuperando, hay gente que necesita dinero para poder cubrir sus gastos, cubrir pagos y están vendiendo. Entonces, es un buen momento para poder ser gestor y que los gestores inmobiliarios aprovechen esta coyuntura para poder buscar un buen inmueble que les dé una buena rentabilidad. Los precios se están recuperando y yo más o menos he proyectado de que ya a partir del otro año los precios ya van a estar en un equilibrio del mercado. Entonces, ¿cuánto cree que sería la recuperación más próxima en porcentajes y en tiempo, en meses que usted estaba proyectando o según su análisis? Yo también coincido de que va a ser una recuperación, va a haber un crecimiento del 10%. Esto quiere decir que los precios al año que viene van a aumentar también entre un 5 a 8%, y eso es bueno porque indica que los que han invertido este año van a tener una recuperación normal, ¿no? El impacto económico, a pesar que ha sido fuerte, no ha sido muy intenso. No ha sido muy intenso, porque, digo, en el intervalo de tiempo que ha durado. Ya nos estamos recuperando y yo estimo de que las ventas ya van a estar recuperadas en el primer trimestre del año que viene. Entonces, si uno quiere invertir o quiere empezar de cero, y entonces, ¿usted nos puede dar el amplio espectro de lo que es el ABC de las inversiones en este mundo inmobiliario o en el mundo de las bienes raíces? Sí, de hecho que sí. Fíjate, los bancos van a empezar a volver a dar crédito a bajos intereses. ¿Por qué? Porque se van a querer recuperar de los meses que no han entregado crédito. Entonces es el momento de que se pueda, el gestor, el inversor, se pueda apalancar para poder invertir, ¿no? Ese es el momento, como te digo, de invertir. Es el momento de que podamos estructurar muy bien nuestro presupuesto y podamos lograr. Voy a leer una preguntita que me acaban de hacer acá y podamos lograr una buena inversión. ¿Qué tipo Stephanie me está preguntando ante esta tesitura, qué tipo de inmuebles están comprando más? ¿En qué zonas crees que los multifamiliares con áreas comunes aminora el interés por parte de los posibles compradores? Hola Stephanie, muchas gracias por tu pregunta. Mira, vamos viendo, ¿qué tipo de inmuebles se están comprando más? Se están comprando más terrenos, aprovechando la coyuntura para poder construir luego. Las grandes inmobiliarias están comprando terrenos para poder luego construir. Esos son los inmuebles que más se están comprando. ¿En qué zonas? Están buscando zonas para poder desarrollar el sector socioeconómico CD, o sea, de medio a bajo. ¿Por qué? Porque como el Estado está brindando más facilidades para poder adquirir un inmueble a través de su programa de techo propio y Mi Vivienda, están buscando zonas periféricas de la ciudad de Lima, lo que se le llama Lima 2 y Lima 3. ¿Crees que los multifamiliares con áreas comunes aminora el interés por parte de los posibles? No,
No, claro que no, no, porque las áreas comunes que se dan, se puede dar, por ejemplo, sala de videos, gimnasio, en el caso de Lima 1, Lima Top, piscina, juegos para niños, ¿no? Ambientes donde se pueda celebrar un aniversario. Dice Sebastián, me pregunta, ¿comprar departamentos para alquilar lo recomiendas? Tienen poco ROI, en mi opinión. Sí, efectivamente tienen poco ROI, pero mantienes tú un activo que en cualquier momento lo puedes hacer líquido. Para mí, lo que pasa es que depende mucho del perfil de riesgo que cada inversor asume. Si yo soy un inversionista que le apuesta a todo y quiero quiero tener mucha rentabilidad, lógicamente que comprar un departamento a largo plazo no me conviene. Voy a tener que buscar instrumentos financieros que me den un máximo de rendimiento. Pero en cambio, para personas que son muy conservadoras, comprar un departamento lo tienen muy bien. ¿Por qué? Porque tendrían que tener un ROI menor, pero algo seguro, que son las mensualidades, ¿no? Para esto hay un tip que es muy importante, dividir el precio total del inmueble, del departamento, dividirlo entre el precio del alquiler anual, y eso nos va a dar lo que se llama el PER. El PER, si nos sale un PER entre 15 a 20, es un PER para una vivienda para vivir, pero si nos sale menos de 15, estaría bueno para poder invertir. Bueno, Daimer me está preguntando si creo realmente que va a mejorar tan rápido con esta pandemia y el ruido político extremo que se está dando con la vacancia. Ayer me hicieron una nota para un medio digital y me preguntaron sobre el ruido político. Bueno, yo le había comentado que el ruido político va a afectar a la economía siempre y cuando entre a tallar las exigencias más extremas o se pueda utilizar las Fuerzas Armadas. Fruto de eso, el intento del presidente de tener las Fuerzas Armadas a su favor es que ahora el tipo de cambio el día de hoy ha subido y la bolsa el índice de la Bolsa de Valores de Lima ha disminuido, ¿no? Y eso es lo que debemos de evitar. En cuanto a cómo impacta el ruido político en este momento al nivel de inversiones, en el corto plazo, en el cortísimo plazo, en el ahora no va a haber mucha incidencia. Pero yo digo que a un mediano plazo, estamos hablando, o después de ese corto plazo, que sería un mes, va a haber mucho impacto si es que las Fuerzas Armadas entran a tallar, ¿no? Si esto se resuelve rápidamente, si el Congreso le dice al señor Vizcarra, retírese, y el señor Vizcarra dice, bueno, me voy, entonces no tendremos mucho impacto en la economía. Bueno, continúa, por favor, te había interrumpido, Javier, sigamos conversando. Sí, y otra inquietud también que tengo es de que cómo es que ahora los intereses, ¿no? Los financiamientos hipotecarios o los financiamientos para préstamos bancarios, diciéndose que tiene exceso de liquidez, ¿usted cree que qué porcentaje que puede caer los intereses? Bueno, el tipo de interés, los intereses han bajado porque se tiene que dinamizar la economía con crédito barato. Entonces vemos ahora, por ejemplo, de que se están entregando créditos a empresas a un interés de un 2% aproximadamente, que es lo de Reactiva Perú. Lo que es a cómo impacta esto en el sector inmobiliario, tenemos que ver mucho, por ejemplo, los créditos hipotecarios. Los créditos hipotecarios ahora también están en un muy buena tasa de interés, más o menos entre un 6-7%, y eso incentiva a que pueda haber más inversiones inmobiliarias. Y como te digo, ¿no? En un momento dado, en este corto plazo, estamos hablando que de acá a diciembre, los créditos hipotecarios, los bancos van a dar también más flexibilidad para poder dinamizar la economía a través
de unas tasas de intereses muy competitivas y de una flexibilización en cuanto a la documentación que va a pedir y al tipo de riesgo que se va a asumir. Como ya creo que hemos escuchado, ¿no? De la coyuntura actual. ¿Y eso de qué manera va a impactar, ¿no? En el crecimiento, este ruido político, en el crecimiento, ¿no? del afianzamiento, ¿no? En el mundo de las bienes raíces? Bueno, el ruido político no va a impactar, como te había comentado, a menos que las Fuerzas Armadas entren a tallar. Si las Fuerzas Armadas entran a tallar, entonces los inversionistas se van a retraer, no va a haber más inversiones. Y tengan en cuenta que si es que pasa eso, el sistema, el sector inmobiliario se apalanca mucho, entonces sí va a haber un fuerte impacto. No, pero hasta el momento, o sea, ha habido un intento de, pero ya si es que realmente las Fuerzas Armadas salen a las calles, sí va a haber un impacto. Acá me están preguntando, tal vez en las zonas en las que los alquileres son caros, turismo valga la pena. Ah, bueno. Edwin Maximiliano, ¿nos podrías explicar detalladamente la tasación de los aires en base a los parámetros urbanísticos? Bueno, les había comentado que una regla simple, rápida, es sacarle el 25% al precio del metro cuadrado del departamento del inmueble. Para poder apalancarme del banco en sacar dinero y ponerlo en inversiones de bienes raíces, ¿cuánto sería la tasa de interés máxima que pudiera aguantar prestado del banco teniendo como dato que recibiría por las inversiones 30% anual? Bueno, si tienes una inversión te da una rentabilidad del 30% anual, tendrías que tener más o menos entre un 15% más o menos de interés para pagar al banco. Ojo que acá estamos hablando del costo del capital, ¿no? El costo del capital tiene que ser menor a la eficiencia del capital, ¿no? O sea, estamos hablando de mediciones de ratios, pero es bueno que tú tengas un 30% de rentabilidad, ¿no? Es interesante, ¿sí? Y te diría que si te vas a apalancar, lo hagas más o menos con un máximo del 15%, ¿no? Eso hay que analizarlo a fondo, pero más o menos es un 50% del 100 de la rentabilidad. ¿Recomiendas emprender en la adquisición de un inmueble a través de los remates judiciales? He escuchado diferentes posiciones de los gestores. Sí, eso depende, Stephanie, eso depende mucho de tu posición como inversionista, cómo eres adversa al riesgo. Si eres muy arriesgada, por así decirle, te vas a meter a los remates judiciales y vas a tratar de sacar un máximo de hasta más del 50% de rentabilidad. Pero si eres una inversionista conservadora, no vas a entrar a los remates judiciales, ¿no? Eso ya depende de cada uno, si es positivo o negativo para ti, ¿no? Yo lo que les digo es que definan su perfil de inversionista y luego de eso, si eres conservador, si eres moderado, si eres arriesgado, ve los instrumentos financieros a los cuales te va a lograr conseguir ese 40-50% de si eres arriesgado o ese 10% si eres conservador. Estimada, un favorcito, ¿puede volver a prender, por favor, su cámara? Se ha pauseado, paralizado su cámara, por favor. ¿Lo puede volver? Ya está, genial. Ya, ahora sí. Sí, ok, genial. Genial. Sigamos, por favor. Mario, Javier. disculpa, Sí, otra consultita. dime. Justo ahora que hablas de los remates judiciales, sé también que hay una técnica que es comprar antes de remate y que esta técnica requiere casi igual o un poco más de capital, ¿no? De inversión que un remate judicial. ¿Es cierto o va de la mano, va por ahí, un poquito más, un poquito menos? ¿Qué porcentajes más o menos se manejarían antes del remate, ¿no? Bueno, yo lo que les recomiendo cuando se van a meter a un remate judicial es que negocien con el propietario, pero al valor, al precio del tercer remate.
no del primero. Y en función a eso, hacerle una propuesta, ¿no? Y asumir también los costos adicionales que eso implica. Hay un tema legal ahí que tienen que ver, que tienen que manejar en cuanto al pago a la entidad financiera, ¿no? Tienen que firmar un contrato en el cual el propietario acepta esas negociaciones para que ustedes intervengan como tercero, puedan pagarle al banco y luego comprar la propiedad, ¿no? Sin ese documento sería difícil. Les recomiendo que tengan ese documento, ese contrato con el propietario para que puedan negociar, puedan pagar y luego la propiedad pase a nombre de ustedes. Dice buenas noches. Disculpa, ese contrato no es la carta de no adeudo. ¿Cómo? No es, No, no, ¿no? no. La carta, yo te hablo de un contrato con el propietario. La carta de no adeudo es una vez se firme la minuta de compra-venta, ahí te entregan en el SAT, te entregan el documento de no adeudo del pago de alcabala, en el caso del comprador y en el caso del vendedor, que haya pagado todos sus impuestos, arbitrios, y lo que corresponde a la municipalidad. Comentó sobre Ya, la gestión. Dime, te escucho. Y la consulta es, o sea, ¿conviene comprar antes del remate o después del remate? Tú me dices que conviene comprar cuando es tercera convocatoria, es lo que te entiendo, ¿no? Sí, exactamente cuando sea la tercera convocatoria, pero cuando vas a negociar con el propietario, lo que yo te digo es que vayas con el precio de la tercera convocatoria, ¿no? Para que así ganes tiempo. Sí. Y ganes tiempo, o sea, plántate tú en que no le vas a dar un precio, un monto de la primera convocatoria, sino de la tercera convocatoria, ¿no? Pero que va a ser una transacción rápida y segura en la cual ya tú puedas manejar la negociación y puedas tener el control de la negociación, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a llevar ventaja, porque si el propietario necesita el dinero, va a negociar contigo de una vez y tú vas a ser el único que va a negociar. En cambio, si tú vas a esperar la tercera convocatoria, pero en el remate van a haber otros competidores contigo y hay una probabilidad que no lo ganes. Claro, no, bueno, quedaría limpio el propietario y aparte se le tendría que negociar algo más de dinero, ¿no? Para que todos ganen, pues, ¿no? Supongo. Sí, pero no mucho. O sea, tú fíjate en el precio de la última convocatoria y la tercera convocatoria y de acuerdo a eso, manéjale pues un 10% más o menos, ¿no? Para que puedas tú también tener un margen de ganancia y tus inversionistas también. Hola Mario. Hola. Gracias. Mario, quería hacer una acotación allí. Mira, sabes, si es COFIDE es complicado negociar con el banco o alguna institución financiera, pero si es préstamo del banco, es posible que negocies. Asumamos de que sacas un préstamo de 250.000 y con la mora y todo ya pasó a unos 300.000, supongo. Si es que tú vas al banco y le dices, ¿sabes? No al banco, sino al estudio jurídico, oye, tengo 180.000, ¿sabes? Me lo gasto el dinero y después nadie más va a venir a cancelarte. Si quieres, sigue con el proceso, porque cuando el banco le da al estudio jurídico, pasa a ser un producto financiero. Claro, muchas gracias por esa acotación, muy valedera, eso es correcto. A ver, tengo acá unas preguntas, las voy a responder rápidamente, no es tema de finanzas, pero me dicen, ¿cómo vender un proyecto de departamento bajo posesión? Si tienes bajo posesión va a ser muy difícil que lo vendas a menos que lo metas con minuta nada más y sea acciones y derechos, pero es complicado eso. Yo no recomiendo que ingresen cuando no hay papeles claros. ¿Se puede sacar licencia de construcción para construir en un terreno que no tiene partida? Pues es la misma pregunta, ¿no? No. ¿Comprar un inmueble previo al remate judicial es más rentable? Bueno, sí, ganas más tiempo para mí, sí. No, es más rentable y ganas más tiempo. Listo, a ver. Veamos. Hola Mario, Hola. ¿me escuchas? Sí, sí te escucho. Hola, ¿qué tal? Te saluda Sebastián. Si me permites tutearte y hacerte una pregunta. No, por favor, Sebastián, claro que sí, tutéame. Bueno, Mario, se trata de las estructuraciones financieras. No sé si has tratado eso. Creo que se hace con los bancos. Me gustaría que lo puedas explicar. Estructuración
financieras. ¿A qué te refieres más o menos? Porque, mira, es más o menos así. Yo tenía pensado en el futuro hacer un proyecto de autoconstrucción y ¿Ya? tengo entendido que al momento de buscar personas para las cuales ellos iban a comprar el terreno junto conmigo y de construirlos, tengo entendido que al momento de generarles créditos a cada persona, ellos tienen que acercarse al banco y tienen que hacer un proceso llamado estructuración financiera. Y bueno, ahí yo estaba un poco perdido respecto a eso. Bueno, estructuración financiera. Eso Ajá. debe, tal vez tiene otro concepto y a mí más me sabe a que tienen que ver los ingresos que tienen para poder ver si el banco les da el otorgamiento del crédito. Pero así con el concepto de estructuración financiera y de lo que me estás comentando, yo iría por ese lado, ¿no? De que es armar, brindar toda la información para ver si es factible o no factible el crédito hipotecario para esas personas que están interesadas. Ya entiendo. Es netamente, corresponde netamente a los bancos, ¿no? Mejor dicho. Pero, Y no tengo nada que ver ahí. y no, el banco hace el perfil, tú solamente entregas la información del inmueble que se Tengo entendido va a que comprar. A ver, tengo otra pregunta acá. Bueno, antes de empezar la ponencia comentó sobre el agente inmobiliario. Sí, el agente inmobiliario tienes que llevar un curso de especialización de agente inmobiliario y luego te acreditas en el Ministerio de Vivienda. Para personas que se inician en este mundo inmobiliario y buscan financiarse, al no tener experiencia en este rubro, ¿cuál sería la mejor forma de financiarse? Si es banco, es inversiones. Sí, ¿con qué banco recomendaría? Yo lo que te recomiendo que la primera inversión que tienes que hacer es invertirte y educarte, Carlos, en finanzas y en temas legales y en temas contables, pero referente a inversiones inmobiliarias. Eso sería para poder saber qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, ¿no? Y poder darle seguridad a tus inversionistas, porque tú como gestor tienes que darle la confianza y la seguridad a tus inversionistas para que puedan confiar en ti. ¿Qué opinas Claro. sobre las casas de campo, ya que por la coyuntura y los efectos que trajo la vida de todo cambió y necesitamos algo de tranquilidad, contacto con la naturaleza? Y con respecto al económico, ¿qué tanto afectaría la disminución de ingresos disponible en las familias, ya que es una variable importante para, para que se recupere el sector? Bueno, el ingreso disponible en las familias es en el corto plazo, impacta, ¿no? Pero se está incentivando en este momento a acceder a crédito. En cuanto al tema de las casas de campo, bueno, es importante, siempre va a ser importante y es un área o un subsector de los bienes raíces que es muy bueno, ¿no? Entonces, quien tenga esa información, yo siempre he dicho, ¿no? Por ejemplo, si te vas a especializar en casas de campo, tienes que saber toda la información de las casas de campo. Si te vas a especializar en casas de playa, tienes que tener toda la información de las casas de playa. Si te vas a especializar en departamentos, pues especialízate en toda la información de los departamentos. Si te vas a especializar en aires y techos, de toda la información de aires y techos para que puedas tú llevar la información rápidamente y puedas ser muy competitivo. ¿Puedes enviar la estructura de costos y gastos después de un remate? Sí, eso lo voy a brindar en el próximo taller que vamos a tener y luego ya les vamos a comentar. ¿En qué institución capacitarte? Bueno, esa es una pregunta muy amplia. Tendríamos que ver en qué te quieres especializar, ¿no? Yo tengo la idea de que en un mediano plazo se forme una asociación de gestores en donde nosotros podamos, ¿no?, tener toda esa información y la gente que quiera iniciarse también pueda iniciarse por ese lado. Como persona natural, sin haber llevado ningún curso certificado como agente inmobiliario, podría comprar y vender un aire solo sin intermediario y ganar una comisión. Eso lo tienes que evaluar con el propietario de los aires. Si es que te accede a eso, por ejemplo, hay varios gestores que no son corredores inmobiliarios, construyen un aire y lo venden, ¿no? Así que lo puedes hacer. Mario, ¿Cómo podría estudiar? puedo apoyarte en la duda, no sé, creo que escuché una duda de Sebastián Cua
que es de autoconstrucción. Yo tengo entendido Sí, por favor. que la autoconstrucción, si él es el promotor o tú eres el promotor, tú eres el que solicita al banco el crédito, ¿no? O sea, el crédito hipotecario. Tengo entendido también de que antes de hacer la autoconstrucción, tú tienes que ir a preguntar al banco si es que dan las facilidades para que le den el crédito hipotecario a tu junta de propietarios, de futuros propietarios. Porque prácticamente lo explica bastante bien en un video de YouTube, Juan Maguiño. Tienes que estudiar primero al banco, ir al banco y preguntar si es que la hipoteca, dan crédito hipotecario y no hacen, ¿cómo es ahorro casa, creo. Si hacen ahorro casa no te conviene porque vas a tener que esperar como 9 meses o 12 meses para que recién le den el préstamo a cada uno. No le va a convenir. Lo que tendrías que hacer es primero ir al banco, averiguar que si van a dar créditos hipotecarios bueno, no a sola firma, ¿no? Sino averiguando cuánto ganan, ¿no? Al evaluarlos y todo eso. Y así ir buscando banco por banco y ver esa estructuración que estás preguntando. Creo que por ahí es donde está tu duda, porque si no tienes dinero, esa autoconstrucción no la vas a hacer ni con tu 10% tuyo, ni con el 10% de tus futuros propietarios, ¿no? Claro, tienes razón. Gracias. Muchas gracias por el aporte. Bueno, Sebastián me pregunta, además de estudiar una maestría en finanzas, ¿cómo podría estudiar inversiones inmobiliarias? En la cancha, Sebastián. Eso es, inversiones, sea en cualquier sector, se hace en la cancha. Tienes que ver, sobre todo, iniciar con la negociación, ¿no? Iniciar con la negociación y tener un grupo de inversores que confíen en ti. Luego de eso se va aprendiendo en la cancha. Justamente vamos a tener un taller sobre inversiones inmobiliarias, sobre finanzas inmobiliarias, donde voy a explicar un poco más lo que es el tema de flujo el flujo de caja, el flujo proyectado. Vamos a analizar qué es el ROS, el WOC, qué es el costo del capital, qué es el BAN, el TIR, cómo analizarlo, o sea, cómo estudiar los números en mi proyecto inmobiliario para ver si realmente vale la pena o no vale la pena invertir. ¿Qué bancos son los más accesibles y piden menos requisitos para pedir un crédito hipotecario? ¿Puedes dar nombres de bancos? Bueno, te comento que los bancos sí, son muy complicados. Uno de ellos es el BCP, uno de los más asequibles es el Interbank, pero yo te recomiendo que si tienes un cliente y es complicado con el tema de los bancos, que vaya a alguna caja o alguna financiera que son más asequibles en cuanto a riesgo, pero eso sí, va a aumentar la tasa de interés. Va a aumentar, sí, la tasa de interés. Buenas noches. Mario, Sí. una acotación allí. Si es que es un cliente que califica bien el sistema financiero, lo mejor es que vaya a un banco, porque si es que va a una caja municipal, los intereses le van a salir por los cielos. Normalmente los bancos están cobrando ahora un 7, un 8% anual. Sí, exactamente, sí, tienes toda la razón, efectivamente, es tal cual. Si tiene una buena calificación crediticia, es mejor llevarlo al banco para que le dé menos tasa de interés. Pero si no califica a los bancos, ¿no? Si a pesar de ello ha entregado la información y no califica a los bancos, pues que recurra a una caja o una financiera. De las tantas técnicas que hay, invertir en bienes raíces, ¿cuál sería la más básica o más fácil, digamos, para las personas que recién estamos aprendiendo y no tenemos mucho conocimiento? Por decir, yo estoy viendo que al parecer lo más fácil sería aires y techo, por decir, gracias. Bueno, parece fácil. Yo lo que te recomiendo, primero, Roberto, es que te inicies como intermediario, como asesor inmobiliario, para que puedas conocer un poco qué son los precios, cómo es el teje y maneje de la negociación. Puedes decirle a los gestores inmobiliarios, no los que ya están, que tienen experiencia, acercarte a ellos y decirles que le vas a ayudar con el tema de la venta, ¿no? Y te vas empapando del tema. Júntate con un gestor que tenga experiencia para que también te comente, ¿no? Sus experiencias y cómo va avanzando con las negociaciones. Lo de aires y techo parece fácil, pero no lo es, porque tienes que construir, tienes que tener a tu equipo, a tu arquitecto, a tu ingeniero, tienes que tener a un asistente legal, la parte contable también, que es fundamental para ver el tema de los impuestos,
¿no? Entonces, yo no te diría que sea tan fácil aires y techos, pero bueno, si tú lo ves más asequible, empápate del tema. Siempre he dicho que la información es vital y tienes que... Mario, lo ideal sería de que inicien con una propiedad hipotecada, porque se levanta la hipoteca y se saca al mercado a la venta, porque si es que inician con aires y techos, es un poco complejo el proceso, tendrían que estar acompañados de otros gestores que ya tienen experiencia. Y si es que tienen ocupante precario, olvídense, tendrían que tener un equipo de trabajo, no sé, trabajar con un estudio jurídico, porque en realidad cuando es un problema grande como ocupante precario, te esconden los folios, es tremendo, porque ya llevé 3 proyectos de esos y es complicado. Así es, Sebastián, muchas gracias por participar. Tienes toda la razón, ¿no? Si recién te inicia, no te metas con inquilinos precarios. Déjalo pasar mejor para alguien que tenga experiencia. Lo que tú puedes hacer, si tú tienes una negociación en aires y techos que ya está por cerrar o ya lo tienes cerrada, asóciate con un gestor que tenga la experiencia suficiente para que pueda resolver eso. Si es que es viable, aprende. Pero si no, te retiras. Yo estoy de acuerdo con Sebastián. Elías, hola Elías, ¿cómo estás? Has levantado la mano. Por favor, coméntame tu pregunta. Elías Lavado. Mario, ¿Cómo buenas noches. Sí, buenas noches, Hola, Mario. Elías Lavado. ¿cómo estás? Mira, tengo una consulta. Mario. Gracias, bien. Eh, es referente al tema de impuestos. Yo tengo una idea de, por ejemplo, hacer una construcción de departamentos en un terreno para rentarlos posteriormente. No, tengo entendido que si lo haces como persona natural, el impuesto a la renta que generaría sería un 5%, mientras que si lo haces como una empresa, sería un 30%, que claro, lo puedes deducir, ¿no? Y al final pagarías menos. Eh, Supongamos que esta construcción yo la haga con deuda. ¿Puedo deducir esa deuda para pagar menos? O sea, ¿puedo usar esa deuda para deducir impuestos y pagar menos? Es decir, ya no pagar sobre el valor que obtengo de todos los inquilinos, sino solamente el impuesto estaría grabado al margen que me genera. No, fíjate, voy a empezar por lo último. Ya no se deduce el impuesto, para el impuesto a la renta ya no se deduce ya lo que me estás indicando. Eso fue hace 2 años más o menos. Ahora, si tú vas a construir, como tú me dices, y vas a alquilar, no, nada, por los alquileres solamente vas a pagar el 5% de la renta. Eso sí es claro, ¿no? Pero si lo vas a vender como persona natural, al tercer inmueble que vendas dentro de un año, vas a tener que pagar un 30%. Y eso no se deduce como lo que me estás indicando. Bueno, por lo menos ya no. Ahora en el presente ya no ya. Mi consulta va sobre si lo hago como empresa, o sea, si construyo porque me estoy asociando ¿Ya? y formaría una empresa para hacer esta construcción. Como empresa, o sea, ¿pagaría el 5% o 30% de los impuestos? No, si es como empresa es el 30%, ¿no? Pero eso, o sea, ese 30% de la empresa, ya no del inmueble, ya lo puedes deducir con otras deducciones, pues. Ya como indica, ¿no? Si te vas a formar, que lo ideal sería que te formalices como una MIPE, como una PYME, y estés en el régimen de PYME, te va a ayudar bastante a reducir el impuesto a la renta. Pero eso sí tiene que pedir facturas, ¿no, Mario? Full facturas para que le convenga. No, la factura va sobre Claro, o el... sea, en el proceso, Sí, te mi escucho. consulta es si puedo deducir, o sea, si puedo deducir luego el crédito fiscal de toda la construcción, porque tengo entendido que si es como empresa también pagaría IGB. Sí, o sea, sí lo deduces. El 18% sí se deduce. O sea, entre los ingresos menos los gastos vas a deducir IGB. Eso sí lo puedes deducir. Elías, ¿podrías obtener como ingresos en tu flujo de caja como devolución de impuestos? Ujú. Sí. Juan Luna,
Hola, habías levantado la mano. Ahí te doy el pase para que me puedas comentar tu pregunta. Ya, buenas noches, Mario. Mira, la consulta es, por decir, yo me voy a prestar 60.000 soles para un proyecto, ¿no? De inversión del banco. ¿Ya? Ya, y sé que a los 4 meses o 3 meses voy a recibir una rentabilidad de 14.000 soles. La ¿Ya? pregunta va, yo saco los 60.000, el banco me ofrece a 1 año, a 2, a 3, a 4, a 5 años. ¿Qué me conviene ahí sacar, ¿no? El préstamo? ¿A 1 año, a 5 años? Porque supuestamente a 1 año en 60.000 soles voy a pagar 1.200 mensual a 5 años, perdón. Eh, Obviamente cada 1 año de repente se duplica o triplica, ¿no? ¿Qué me convendría? Si te vas a apalancar del banco, yo te recomiendo que te apalanques el tiempo mayor posible. Por ejemplo, si vas a sacar un crédito hipotecario, no lo saques a 5 años, sácalo a 20. ¿Por qué? Porque vas a pagar una cuota mensual baja. Los créditos acá en Perú tienen una tasa fija, ya no es una tasa variable. Antes se utilizaba tasa variable, pero ahora es fija. ¿Por qué te digo esto? Porque supongamos que si al año 10 tú vendes ese inmueble, tú vas a dejar de pagar todos los intereses que conlleva desde el año 10 o de la siguiente cuota hacia adelante, ¿no? Solamente tendrías que pagar capital nada más. Y tenemos en cuenta de que al inicio de un crédito, el porcentaje mayor de la cuota que tú pagas es intereses y el menor porcentaje es del capital. Esto con el transcurrir del tiempo se invierte. Tu última cuota es puro capital y un poquito de interés. Entonces, yo lo que te digo es que, por ejemplo, en el año 10 tú decides vender el inmueble o tú lo vendes el inmueble, entonces todos esos intereses desde ese momento hacia la última cuota desaparecen, no lo tienes que pagar, solamente vas a tener que pagar el capital, ¿no? Entonces yo te recomiendo que si vas a sacar el crédito, lo saques a un plazo máximo posible. Ahora, ¿por qué? Porque supongamos, si tú no tienes o se te complica el pago, tu pago va a ser menor al pago que vas a tener si haces o pides un crédito, por ejemplo, a 10 años, ¿no? Entonces yo te recomiendo que lo saques a más. ¿Vas a vender esa propiedad o se va a quedar contigo? No, la idea es venderla porque la estoy obteniendo a un costo bien bajo Por y eso. por eso se me ha prendido el foquito y dije, ya lo compro con 12 gestores más y lo pienso vender. La idea es en 4 meses, 5 meses, ¿no? Ya. Pero ya he hablado con el banco y el banco me ha ofrecido el dinero, ¿no? A sola firma, todo, pero por eso digo, saco a 5 años, a 1 año. No, sácalo al máximo que te pide el banco. Sácalo al máximo que te pide el banco y, como te digo, cuando vas a vender la propiedad, pagas al banco y el banco te va a descontar los intereses que no vas a pagar en el futuro. Ya, gracias, Mario, gracias. Claro, Mario, una pregunta. Es respecto al mismo tema que mencioné la anterior persona. O sea, lo que estás queriendo decir es, tú quieres aprovechar el 6, el 5% que están dando ahora de préstamos para obtener un préstamo con ese interés por los 20 años. Pero si Sí. estuviésemos pues, en 10, 11% ya sería otra cosa, la pensarías más, ¿no? Yo te digo que aún así, que aún así, lo que pasa es que en un momento dado, por ejemplo, si tú sacas un crédito, como te digo, en 20 años, pero tú vendes la propiedad al año 10, tú vas a dejar de pagar todos los intereses de la siguiente cuota hasta el final. Ah, Entonces, por qué te digo que bajes es más flexible, entonces. claro, a más tiempo? ¿Por qué? Porque vas a pagar una cuota menor, ¿no? Y si vas a pagar una cuota menor, vas a tener dinero para poder invertir en otras cosas. Claro, Vas a claro. tener dinero para poder, ¿no? Pero en cambio, si tienes una cuota alta, eso te restringe. Y si tienes problemas, por ejemplo, con el banco, tus problemas van a ser mayores. Claro, a ver si te entiendo bien. Si yo saco, si en el caso del saco por 20 años Ujú, y y vendo, digamos, en el año ujú. 10 yo vendo el departamento y cancelo toda la deuda de los Exactamente. 10 años posteriores. Es lo mismo que haberle dicho al del banco que mi cuota la quiero en 10 años. Exactamente lo mismo, porque si he adelantado, no me van a cobrar intereses Claro, del año 10 para el 20, ¿no?
O sea, el pedir el de 20 años es más flexible, porque ahí sí puedes escoger en pagarlo antes. Exactamente, sí. Y todos los intereses futuros ya no los pagas ya. Solamente vas a pagar, el banco recupera el capital nada más. Y has pagado una cuota menor, ¿no? Claro, pero si fuese así, ¿por qué hay personas que eligen 5, 4 años? O sea, su lógica es pagar menos intereses, ¿no es cierto? Es pagar menos intereses, pero es un tema ya de decisión porque ellos quieren quedarse con el inmueble. Tú lo que quieres es vender. Ah, claro. Claro, tienes razón. En todo caso, para Juan no le conviene hacer una junta de capitales si ya tiene gestores ahí. Y ahí no pagaría intereses, o sea, pagaría los intereses de la rentabilidad. Pero la rentabilidad es menor. Lo que dice Juan es que se está apalancando con el banco por un interés menor. O sea, creo que ha dicho 7-8%. Entonces, no creo que un inversor quiera tener una rentabilidad del 7-8%, ¿no? Entonces, para él le conviene endeudarse a solicitar levantamiento de capital. Con la rentabilidad, claro, está bien, tiene razón, ¿no? Pero ten cuidado también porque, mira, ¿sabes? Los bancos, si es que te dan un crédito a 30 años o 20 años, les conviene porque ellos van a cobrar más intereses. Si te das cuenta, el cronograma de deuda que te entrega el banco, lo primero que hace el banco es cobrar sus intereses. Los últimos años recién empiezas a pagar de la casa o el departamento, el capital que te han prestado. Ten cuidado con eso, tendrías que hacer bien tu flujo de caja. Dice, a ver, ingresando como modo inversionista persona natural, ¿qué me convendría pagar yo mismo, los impuestos o que el gestor lo pague? No, bueno, si ingresas como inversionista y haces y firmas tu contrato y te dan tu letra como debería ser por el contrato de mutuo, tú mismo tienes que pagar los impuestos. El gestor no está capacitado o no está autorizado para hacer retención de los impuestos. El gestor te paga y guarda su contrato por si es que lo audita. Pero tú como inversionista tienes que ser responsable y pagar tu 5% por esa rentabilidad. Una consulta, ¿cuál es la posibilidad de que se genere una burbuja inmobiliaria debido a las políticas expansivas que están existiendo y también el aumento del crédito hipotecario? En casos se da, ¿cuál sería tu recomendación para no afectarnos? Bueno, es bien complicado porque no se sabría en qué momento, o sea, nadie ha acertado en cuanto al tema de las burbujas inmobiliarias. Se puede dar, sí, una burbuja inmobiliaria por la expansión crediticia, ¿sí? Lo que tenemos que ver cuando un sector entra a una burbuja incipiente es que principalmente hay crédito barato que se está dando. El nivel de precios empieza a subir estrambóticamente. Empieza a subir los precios no por la oferta y la demanda, sino porque hay excesivos inversionistas y hay capacidad de pago, por así decirlo, y es por eso que suben los precios. Pero no es por la oferta y la demanda, sino que empiezan, y ese es el tercer punto que les iba a comentar, empiezan inversionistas de otros sectores a invertir en ese sector. Por ejemplo, si ustedes ven que los precios están subiendo y llaman por teléfono a un cartel que dice se vende casa, o perdón, se vende departamentos, ustedes ven que hay 3, 4 pisos y se vende departamentos, y cuando llaman, quien está vendiendo es un fabricante de zapatos, ahí sí tenemos que preocuparnos. ¿Por qué? Porque los inversionistas de otros sectores ven importante, ven interesante ese sector y se vuelcan a ese sector. Entonces, ese es otro punto de alarma cuando hay una burbuja incipiente y sobre todo en el sector inmobiliario. Lógicamente que también alarma, ¿por qué? Porque en el sector aumentan los sueldos, ¿no? Entonces, esos puntos hay que tener en cuenta cuando empieza a haber una burbuja incipiente, ¿no? Pero sobre todo es la subida exacerbada. Cuando empiezan a subir los precios de una manera que ya no es controlado, ya en un momento explota la burbuja y cae todo, ¿no? Pero esos son los principales puntos a tener en cuenta. Y Juan Suda, coméntame por favor, tienes levantada la mano. Sí, ¿cómo estás, Mario? Mira, mi consulta es con tema a los remates inmobiliarios. Una vez que llego a hacer el trato con el deudor antes del remate,
¿qué pasos debo hacer para conversar con el banco? Porque tengo entendido, bueno, yo no lo he hecho, tengo un conocido que intentó hacer el tema, pero el banco no le quería dar la deuda o algo así. O sea, no le quería dar la información. Tengo que ir con el deudor al banco, me poner una carta poder, ¿cómo puedo hacer? Sí, eso tienes que hacerlo con un contrato con el propietario para que te dé la autorización para que puedas manejarlo con el banco. Lo que tienes que hacer es pedir el monto total de la deuda, la cancelación de la deuda y bueno, eso y negociar, sobre todo preguntar al banco, pues, ¿no? O sea, ir al banco y decir si está dispuesto a poder negociar, pues, el banco de seguro lo va a hacer, ¿no? Pero principalmente tienes que tener un contrato con el propietario en el cual te faculte para poder hacer intervenir en esa deuda. Ok, ¿cómo se llama ese contrato? O sea, tiene más o menos, o es mejor creo que trabajarlo con un abogado, ¿no? Que sepa el tema. Conversarlo con un abogado, sí, sí, exactamente. Ok, muchas Exactamente. gracias, Mario. Gracias, Mario, gracias. Jenny me pregunta, ¿cómo ves la posible inflación que podría darse en el país? ¿Recomiendas con las inversiones refugiar en oro, etcétera? Bueno, pues una pregunta de finanzas, pero no está muy bien enfocado en cuanto a temas de inversiones, pero bueno, lo voy a responder. La inflación todavía se está manteniendo. La inflación tiene un rango para el Banco Central de entre el 1% al 3%. Si está dentro, es como cuando ustedes están manejando y ven el control de la gasolina, ven, ¿no? Ven esa flechita que va virando. Esa flechita, para que la economía esté saludable, tiene que estar en la inflación entre el 1% y el 3%. Perú ha manejado muy bien la inflación. O sea, venimos de menos de 1%, así que el impacto en la inflación de todo lo que se está dando no va a repercutir mucho en la inflación. Y pueden ver ustedes cómo va la inflación en este momento en relación a lo que es Perú. Bien, a ver, tenemos dos personas más que tienen la mano levantada. Sebastián, cuéntame, o ya me preguntaste tú, ¿no? No, hola Andrés. Mario, tenía otra consulta. Sí, Hola, hola. Es una cosa que le pasó a un familiar mío. ¿Aló, me escuchas? sí, te escucho, Sebastián. Coméntanos, por favor. Sucede que en Cusco ella tenía un terreno y quería pedir un crédito, exactamente el crédito Mi Vivienda, ese nuevo que estaba dando, porque ¿Ya? justamente como dijiste, estaba dando buenas tasas. Pero sucede que, bueno, me comenta ella que dentro de las bases de ese crédito estaba que debería contratar con una constructora que ya estaba determinada por ellos. Creo que había un listado o algo así de todas las constructoras disponibles. Si es que quería que le aprobasen el crédito. Y obviamente, ¿no? Si hacen eso es porque la constructora te va a cobrar más, a pesar de que el crédito sea barato. No sé si alguno de ustedes, o si lo podrías confirmar tú, Mario, ¿es así? O tal vez se Bien. confundió porque tengo entendido No, que al momento de dar crédito tienes que tener experiencia, tienes que tener un socio con experiencia, ¿no? Tal vez así todo eso. ya, mira, para que tú puedas acceder al crédito Mi Vivienda como persona natural, tiene ciertas características, ¿no? Que tengas ahorrado tu 10%, que no tengas una vivienda anterior, que sea tu primera vivienda la que vas a adquirir, ¿no? Entonces, esas características te da para poder pedir un crédito hipotecario con el programa Mi Vivienda. Y el bono se te da cuando tú eres un buen pagador, porque no necesariamente tienes que acceder y ya te quedas ahí e incumples los pagos, te pasas de la fecha, te quitan el bono, ¿no? Esos son los dos puntos principales. Ahora, para que te den también el crédito Mi Vivienda, la empresa, la constructora, tiene que estar inscrito en el ministerio para poder tener ese dinero que el Estado le va a entregar. O sea, no es que cualquiera dice, yo voy a construir y ya voy a venderlo como mi vivienda. Entonces, de seguro eso ha pasado, que la constructora no estaba inscrita en el Ministerio de Vivienda y es por eso que no le han dado el crédito a mi vivienda. Ahora, hay un tema importante con el crédito a mi vivienda. Si bien es cierto, hay un bono,
tengan en cuenta de dos principales características, de que uno no puede vender o no puede cancelar completamente el crédito Mi Vivienda hasta el año 10. O sea, crédito, el bono te lo dan siempre y cuando tú te mantengas por lo menos 10 años pagando las cuotas como crédito Mi Vivienda. Y dos, la tasa de interés es un poquito más alta que un crédito hipotecario normal. Así que yo les recomiendo que no solamente, si bien es cierto, hay un bono, tenemos que ver, y eso es analizar, eso es algo más complejo, porque tenemos que analizar el bono que da el Estado, qué tanto cubre la diferencia o el spread, como se dice, entre estas dos tasas, entre la tasa normal y la tasa del crédito Mi Vivienda. Porque, por ejemplo, tú en Mi Vivienda no vas a encontrar una tasa de interés de 6%, no te la van a dar. Pero sí un crédito hipotecario normal sí puede darte una tasa de 6%. Entonces habría que analizar si ese bono cubre esa diferencia de tasas. Claro, entonces tú me dices lo que hizo ella entonces estaría completamente errado porque debió haber pedido un crédito común que está con buenas tasas en lugar de acercarse a, bueno, no sé en qué banco darán el crédito a mi vivienda, supongo que en el Banco de la Nación. No, en todos los bancos. Todos los bancos están facultados, capacitados de dar crédito a Mi Vivienda. Claro. En todos los bancos. El tema es el desarrollador inmobiliario, que tiene que estar inscrito en el Ministerio de Vivienda para que se pueda dar el crédito a Mi Vivienda. Claro, pero si las tasas son más caras y te piden más requisitos, es mejor pedir un crédito cualquiera en cualquier banco, ¿no? Lo que pasa, por eso te digo, ¿no? O sea, hay que hacer un análisis. No te estoy diciendo que está mal, sino que hay que hacer un análisis entre la diferencia entre la tasa de un crédito tradicional y la tasa del crédito Mi Vivienda. Eso sí se puede hacer y se puede ver si esa diferencia es cubierta por el bono que da el Estado. Ah, ¿no? por el bono, claro. André, hola, ¿cómo estás? Por favor, coméntanos tu pregunta. André Danilo. André. Bueno, ¿Aló, me escuchas? Ausente. Sí, te escucho. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy interesantes las respuestas que nos estás dando, de verdad. Para hacer una pequeña aclaración en los dos comentarios que hicieron respecto al préstamo. El tema de los préstamos que el banco te otorga, un préstamo consumo te lo da máximo hasta 5 años o 4 años, de acuerdo a las políticas del banco, y los préstamos de 20 años son exclusivamente para créditos hipotecarios, para comprar una vivienda. Si es que tú tienes una casa y la quieres hipotecar, eso se llama un préstamo de libre disponibilidad con garantía hipotecaria. Y ahí te dan entre 10 a 15 años aproximadamente, de acuerdo también a la evaluación del banco. No para hacer esa pequeña aclaración. Mi pregunta va más que todo. Yo recién quiero iniciar en este tema del negocio de lo que son bienes raíces, básicamente en lo que son remates. Cuando tú, supongamos que yo llego a la negociación con el dueño, no llego al remate. ¿Qué gastos tengo que pagar para que esa propiedad no llegue o sea, para comunicarle al Poder Judicial, oye, ¿sabes qué? Ya los dos, deudor y cobrador y, ¿cómo se podría decir? Discúlpame. El deudor ya arregló con el banco o con la persona que le debía, ya no va a llegar al remate. ¿Qué tasas se tienen que pagar o cuáles son los gastos que se pagan? No sé si me deja entender. Sí, bueno, yo tengo entendido que no, o sea, las tasas se pagan cuando el inmueble entra a remate. Si no entra a remate, no hay pago, solamente los pagos que corresponden al tema del juicio, nada más. Ok, listo. Sebastián, Gracias. coméntame. Sebastián. Sebastián ha levantado la mano. Aló, Mario. Estaba Hola. apagado. Ok. Quería hacerte otra pregunta. A ver, en una empresa inmobiliaria, un
un puesto de trabajo en finanzas está relacionado más o menos al control de gastos en la obra, hacer un flujo de cajas y del proyecto. Sí, análisis de flujo de caja, análisis de ratios, análisis de inversión, trato con los bancos, trato con los inversionistas, maximización de la rentabilidad, ver cuánto es la rentabilidad que hay, crecimiento financiero de la inmobiliaria. Básicamente en eso está enfocado. Claro, o sea, estarías más o menos en la etapa del anteproyecto, cuando tú quieres ver si va a ser rentable o no. Sí, exactamente. Análisis residual, ese tipo de cosas, ¿no? Exactamente. Análisis de sensibilidad también, ¿no? Se analiza también el costo de oportunidad. Realmente se tiene que construir o no vale la pena construir. Ah, claro, o sea, sí, ya entendí más o menos. O sea, ves el COC, si es rentable, analizas otros tipos de propuestas, ves cuál es más rentable, cuál pide menos dinero para ingresarlo, mejor ROI, ¿no? Y en tu experiencia, ¿qué tipo de proyectos traen más ROI, ¿no? Que es lo más interesante, pienso yo. Bueno, Meter poco dinero y... el que te va a dar más ROI es el que menos te va a costar, pues lógicamente, ¿no? Pero justamente te quería dar este ejemplo, ¿no? A veces suele pasar de que tienes una inversión que va a durar un año y tienes un ROI por ejemplo, ¿no? Del 30%, que es atractivo. Y tienes una inversión a 6 meses que tu ROI es del 20%. Y te decides por el 20%, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en 6 meses vas a tener 20%, pero tienes 6 meses más para tener 20% más. Al final, en 2 pequeños, vas a tener un ROI de 40 versus el ROI de 30 que te dura todo un año, ¿no? Eso es análisis financiero. Sebastián. Claro. Sí, disculpa. ¿Me escuchas? Sí te escucho, Sebastián. Pero, o sea, más que todo, esos son proyectos de edificaciones, ¿no? Edificios de 7 pisos, 10, o también hay otros tipos de proyectos que te son atractivos para ti. ¿No? Remate, ¿no? Pero yo pienso que remates son muy largos en este contexto, ¿no? No Sí, sé. o sea, habría que analizar, como te digo, ¿no? Habría que analizar el proyecto, habría que analizar, hay que hacer un estudio de oferta y demanda de la zona, hay que analizar qué tanta velocidad tienen las ventas, ¿no? O sea, en cuánto tiempo están las ventas. Es fundamental eso también, analizar la velocidad de las ventas. Claro, o sea, más o menos lo que quería preguntarte es que me digas, por ejemplo, yo opino que comprar un departamento y revenderlo es bueno en esta época porque hay poca liquidez, los intereses son bajos, pero otro tipo de proyecto también es generar edificios de 5 pisos, por ejemplo, ¿no? Eso depende del capital que tú tienes. Si tú tienes un buen capital, te metes a construir, pero si tú tienes un capital no medianamente aceptado, buscas un departamento barato para venderlo caro. O sea, un departamento muy barato que solamente te cueste o gastes solamente en pintura y uno que otro arreglo pequeño y lo vendas y te dé, ¿no? Pero eso depende de con cuánto capital inicias. Es fundamental eso. Entendí. Gracias. ¿Cuántos días después de un remate puede pedir la anulación? Eso ya lo respondí. ¿Cómo saco esos cálculos si es rentable o no es rentable construir? André, ¿cómo sacas esos cálculos? Mediante tu flujo de caja proyectado y tus ratios financieros. Que ese es un taller que vamos a dar de finanzas inmobiliarias para poder analizar estos ratios, ¿no? El WOC, el ROCE, el TIR, el BAM, el ROI también, ¿no? Saber, por ejemplo, para finanzas inmobiliarias, para inversiones inmobiliarias, el mínimo, la tasa interna de retorno, el TIR, tiene que ser de mínimo de 12% para que sea rentable, ¿no? Eso lo vamos a analizar en el taller de finanzas inmobiliarias. Una consulta, ¿dónde tú quieres estudiar para ser asesor inmobiliario
¿Y cuánto de la inversión? Bueno, eso depende de tu inversión, no te sabría decir. Para ser asesor inmobiliario tienes bastantes propuestas de diferentes universidades y de institutos que puedes obtener. Los talleres que se dictarán empezarían con el análisis económico, financiero y económico de los proyectos. ¿Cuándo se iniciaría? Sería desde el... Sí, exactamente, del nivel básico. ¿Cuándo va a ser ese taller? Ya les vamos a lanzar el flyer con la información del taller para que ustedes se puedan inscribir.